La moción de censura es un mecanismo mediante el cual el Parlamento puede controlar la actividad del Gobierno. Esto es, en los sistemas parlamentarios de gobierno, una de las funciones principales que asume el Parlamento es una función de control que ejerce a través de la actividad rogatoria de forma ordinaria, mediante interpelaciones, preguntas, etcétera, o mediante un control, fiscalización, que lleva a la dimisión del jefe de gobierno en caso de pérdida o de aprobación, dependiendo de si se trata de una moción de censura o de una cuestión de confianza. La moción de censura varía en su regulación en los distintos estados europeos y en los distintos sistemas parlamentarios. La máxima expresión del parlamentarismo racionalizado será la moción de censura constructiva, que estableció en primer lugar Alemania y que aportó y que adoptó el propio constituyente español a través de su regulación en los artículos 113 y 114 de nuestra Constitución. La moción de censura en España es constructiva, por tanto, y únicamente tiene competencia para llevar a cabo este tipo de control el Congreso de los Diputados. En tanto es constructiva, la moción de censura deberá de ser presentada por la 10ª parte de los miembros de la Cámara, pero también deberá de incorporar un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. Fíjense que la moción de censura, en su aprobación, se está aprobando dos conceptos diferentes. Por un lado, la moción de censura censura al Gobierno y, por otro, la aprobación de la moción de censura supone la investidura del candidato alternativo contenido en la moción. De aquí que la moción de censura, al introducir un candidato alternativo, establece una serie de trabas que casi hacen impracticable esta institución. En España, la aprobación de la moción de censura se establece siempre que se obtenga una mayoría absoluta. Es difícil que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en este candidato alternativo. Es más fácil que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en intentar derrocar al Gobierno, pero no en ese candidato alternativo. De ahí las trabas que se establecen en España para la finalidad concreta de esta institución que se desnaturaliza en cierto modo. Esta regulación contrasta con otros ordenamientos jurídicos, como es el caso, por ejemplo, de Reino Unido, en donde cualquiera de los diputados podrá plantear una moción de censura y en donde la mayoría que se exige para su aprobación es una mayoría simple. En este caso, el primer ministro podrá optar entre la dimisión o entre solicitar la disolución de la Cámara. En Italia también se rebaja esa mayoría que se exige para la aprobación de la moción de censura. Es una mayoría simple la que se establece para su aprobación. Y en este caso también el jefe de gobierno deberá de dimitir. En el caso de Francia, por ejemplo, se establece una mayoría cualificada, es la mayoría absoluta. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en España o en Alemania, no deberá de contener ningún candidato alternativo. Vemos entonces cómo la moción de censura, dadas las trabas que se establecen en España o en Alemania para su interposición, desnaturaliza en cierto modo esta institución hasta el punto de que se puede utilizar con fines diferentes para los que se ha pensado la moción de censura. Fue el caso, por ejemplo, de la moción de censura que presentó el Partido Socialista al gobierno de Adolfo Suárez, aun sabiendo que no sería aprobada esa moción de censura, se planteó para poner de manifiesto ante el electorado que se trataba de un gobierno que no contaba con confianza suficiente como para poder seguir gobernando. Por tanto, se utilizó la moción de censura con fines electoralistas.